Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17. Voy a esperar que todos busquen entonces en la palabra del Señor. Ahí en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17. A ver, ¿quién quiere ayudarme con la lectura de estos versículos? Para ir haciendo una clase más participativa también, ¿no es cierto? Aquí, pastor, yo, amén. Hermano Oscar, amén. Bien, ya hermano Oscar. Efesios Ya. capítulo 6, del versículo 13 hasta el 17. Ya. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la costa de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y leamos el 18 también, hermano Oscar. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. Amén. Usted mismo, hermano, puede dirigirnos en la oración para dar inicio. Amén. Padre amado, te damos gracias este día por un día más de vida, Señor mío, y te doy gracias también, Padre amado, porque estamos esta mañana en esta escuela dominical, aprendiendo más de tu palabra y sabiendo más de ella, Señor mío. Eh, Dirige a nuestro pastor para que pueda revelarnos tu palabra y, enseñarnos tu palabra de buena forma, Señor mío, y que pueda llegar a nosotros con entendimiento y gracias, Señor mío. Por todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Pastor, hermano. ¿Sí? perdón, es que los niños están sin clase. Me dice mi mamá si le puede decir a la hermana Clarita, porque se supone que ella tenía la clase. Se están intentando comunicar y no contestan. La está llamando, pero no contesta. Ya, Y entonces está dígale a los niños que vuelvan acá nomás, por favor, ¿ya? Que vuelvan. Ya. Bien, vamos a hablar acerca de este tema que es interesante, importantísimo para cada uno de nosotros y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese titulito que tiene arriba, que es un título que lleva, ¿verdad?, este texto y que tiene que ver con la armadura de Dios. ¿Mm? Y cómo el apóstol Pablo toma lo que tiene a mano. No olvidemos y contextualicemos, ¿no es cierto?, el momento en que vivía el apóstol Pablo, ¿ya? Un gobierno imperial, ¿verdad? Un gobierno fuerte, el Imperio Romano, que dominaba el mundo conocido, gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, un imperio realmente extraordinario e inmenso. Entonces no podemos olvidar, ¿verdad?, que el apóstol Pablo entonces escribe en ese contexto. Y él toma lo que tiene a mano y nos pone este ejemplo de cómo debe vivir el creyente tomado de la mano del Señor. Y por eso está describiendo aquí la armadura de Dios y compara esta armadura, ¿no es cierto?, con la armadura que utilizaba el soldado romano en aquella época. El soldado romano utilizaba, ¿verdad? Nosotros lo vemos en las películas que a veces no son muy fidedignas con respecto a los contextos históricos, ¿verdad?, o sociales o culturales.
Pero podemos ver en las películas, ¿no es cierto?, cómo vestían los soldados romanos de la época. Un casco, ¿no es cierto?, que le protegía gran parte de su cabeza y parte de la cara también. Usaban también otras partes en su cuerpo que protegían, ¿no es cierto?, especialmente en esta lucha que ellos sostenían, la lucha cuerpo a cuerpo cuando iban a alguna batalla. Entonces Pablo toma todo esto y lo trae, ¿no es cierto?, para ponernos un ejemplo de cómo debe ser la vida del creyente. Y cómo debemos cuidar nuestra vida frente a un enemigo que tenemos en común, ¿cierto? Entonces, vamos a ir analizando parte por parte esta armadura de Dios. ¿Y por qué utilizar esta armadura? ¿Verdad? Porque libramos una batalla. Pablo ve este soldado romano, y el soldado romano estaba instruido, ¿verdad?, y disciplinado para la guerra y para principalmente una batalla cuerpo a cuerpo, ¿ya? Principalmente, ahí estaba el fuerte del soldado romano, en la batalla cuerpo a cuerpo. Y por eso que era importante toda esta vestimenta que debía utilizar, importantísima. Imagínense ustedes un soldado que va a una lucha cuerpo a cuerpo y que va sin su casco y que va sin un protector, ¿no es cierto?, que proteja sus órganos principales acá desde el vientre, ¿no es cierto?, hacia arriba. Entonces, sería un soldado extremadamente vulnerable, muy vulnerable al enemigo. Fácilmente el enemigo podría derrotarlo si no tuviera esta vestimenta. Entonces Pablo nos pone este ejemplo a nosotros. Nosotros libramos una batalla, cada uno de nosotros, ¿ya? Libramos una batalla y por lo tanto es nuestro deber, es nuestra responsabilidad vestir esta armadura de Dios para que no seamos vulnerables, para que no seamos presa fácil de nuestro enemigo en esta batalla que nosotros libramos, ¿verdad? Y por eso que es importante que nosotros podamos estar permanentemente leyendo y analizando estos versículos de Efesios que acabamos de leer. Y aquí está lo que describe el apóstol Pablo, ¿cierto?, una forma más ilustrada. Esta armadura de Dios, pensando en un soldado romano de la época, primero habla del yelmo, ¿no es cierto?, del yelmo, del casco, lo que utilizaba el soldado romano, ¿cierto?, en su cabeza. Protegía, ¿verdad?, la cabeza arriba, ¿no es cierto?, y gran parte de la cara, dejando los ojos, ¿no es cierto?, solamente descubierto, y parte de la boca, pero protegía gran parte de la cabeza. La coraza, ¿verdad?, también, que protegía todos los órganos internos principales, ¿verdad?, y vitales. Luego, el cinto, ¿no es cierto?, allí, un cinturón que también tenía algunas placas metálicas que también protegía, ¿no es cierto?, esa parte del cuerpo. La espada, importantísima la espada, para ir y atacar, ¿verdad? El escudo también, y ese escudo para protegerse especialmente, ¿ya? Y por último también un calzado especial, no podía ser un calzado hacia la ligera, debía ser un calzado especial pensado, ¿no es cierto?, en la batalla. Entonces aquí está el ejemplo que el apóstol Pablo va poniendo en cada uno de esos. Y esto es lo que vamos a ir analizando en estas clases. El yelmo de la salvación, este casco, ¿no es cierto?, que Pablo lo identifica con la salvación. Luego la coraza, ¿no es cierto?, esa vestimenta que cubría todos los órganos internos, Pablo la identifica con la justicia de Dios. El cinturón, la verdad de la palabra del Señor. La espada del Espíritu, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. El escudo, que es la fe. Esa fe verdadera, ¿no es cierto?, que nuestro Señor Jesucristo pone en el corazón de cada uno de sus hijos. Y el calzado, que tipifica, ¿no es cierto?, al Evangelio, a la palabra del Señor también, ¿ya?, al Evangelio. Eso, aquí vemos, ¿no es cierto?, entonces, esta ilustración que nos demuestra, ¿no es cierto?, lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos que acabamos de leer. Entonces,
vamos aquí, voy a sacar esto que molesta acá. Ahí sí, ya. Bueno, ¿por qué vestir, dijimos, esta armadura? Porque tenemos una batalla, libramos una batalla. Todos nosotros, todos los hijos de Dios, todos los creyentes, hombres, mujeres, niños, también libran una batalla espiritual. Y tenemos un enemigo, pero nuestro enemigo no es un enemigo cualquiera, ¿verdad? Es un enemigo espiritual. Y si es un enemigo espiritual, es un enemigo que no podemos ver. Entonces, una batalla contra un enemigo invisible se torna extremadamente difícil, compleja e imposible de llevar a cabo. Fíjense ustedes la importancia de esto en todo este tema de defensa nacional que tienen las grandes potencias hoy día en nuestros tiempos, ¿ya? Tratando de mimetizar, ¿no es cierto?, sistemas de transporte, especialmente aviones o transporte terrestre, mimetizarlo ante los radares, que sean invisibles, porque eso los hace más poderosos frente al enemigo. Bueno, el diablo tiene esa ventaja sobre cada uno de los hijos de Dios. Es invisible, no lo podemos ver, ¿ya? Y eso lo especifica la palabra del Señor. Ahí en Efesios también, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha, mis hermanos, no es contra las personas de esta tierra. A veces nosotros pensamos que nuestro enemigo son las personas de esta tierra. ¿Ah? Los ateos, los que odian la palabra de Dios, los que odian a Dios, los que odian el Evangelio, los que odian la iglesia. Nuestro enemigo no son ellos. Nuestro enemigo es el diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por lo tanto, la lucha que ustedes sostienen cada día, ¿no es cierto?, es una lucha contra el diablo y es una lucha espiritual. Por lo tanto, humanamente o de manera natural, nosotros no tenemos las herramientas para enfrentar esta lucha. Ni ustedes, ni yo, ni ningún ser humano. No tenemos herramientas naturales para presentarnos en una batalla contra un enemigo que no podemos ver y que por lo tanto es mucho más poderoso que nosotros, es superior a nosotros en potencia. ¿Por qué? Porque principados, dice la palabra del Señor, potestades, señores del mundo. Y no se refiere a gobernantes, ¿eh? Ojo con esto, ¿ya? Está hablando contra potestades espirituales, y no cualquiera, sino poderosas, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Y esto también tiene que ver, ¿verdad?, con todas aquellas filosofías o ideologías que son contrarias a la palabra del Señor. Ahí operan estas malicias espirituales en el aire, en todas estas ideologías contrarias al cristianismo, contrarias a Dios. No podemos presentarnos con luchas naturales contra esto, ¿verdad? Tenemos que vestir una vestidura especial. No tenemos la facultad, y esa es una realidad, ¿verdad? Porque la lucha es espiritual, mis hermanos. Nunca se olviden eso, ¿verdad? No es contra sus familiares, que a lo mejor les pueden hacer la guerra cuando usted se convierta al Señor. No es contra algunos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ¿no es cierto? Los niños cuando van al colegio y los compañeros se burlan porque es cristiano. Nuestra lucha no es contra ellos. Nuestra lucha va más allá de esto. Un ejemplo claro de eso lo tenemos cuando el apóstol Pedro, este discípulo que amaba al Señor de todo su corazón, cuando Pedro se entera, ¿no es cierto?, que Jesús quería ir a la muerte, simplemente Pedro quiere impedirlo. Y Pedro trata de sujetar al Señor y le dice, Señor, de ninguna manera te acontezca esto, ¿ya? Es como decirle, Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Tú no vayas a Jerusalén porque ahí te van a matar. No, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, seguramente lo miró. Y las palabras que dijo el Señor, dijo, apártate de mí, Satanás. Pero eso, ¿a quién se lo dijo el Señor Jesucristo? No se lo dijo a Pedro, ¿verdad?
Porque Jesús vio el obstáculo, no vio el instrumento que estaba siendo utilizado para obstaculizar su fin o su labor. Jesús no arremetió contra Pedro, sino que Jesús vio realmente a su enemigo espiritual. Y por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo a Pedro, ¿sabes, Pedro? Córrete de aquí. ¿Ah? No se lo dijo a Pedro. Pedro no era Satanás. Pedro era el instrumento que Satanás estaba usando. Ojo con esto. A veces los cristianos podemos ser instrumentos del diablo también, para obstaculizar la obra del Señor. Eso le ocurrió a Pedro. Pero Jesús no vio a Pedro, insisto en esto. Fue más allá. Y por eso dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Debemos ser capaces de reconocer nosotros claramente cuando nuestro enemigo nos está atacando. A veces nosotros culpamos a las personas, pero debemos ir más allá. Es el diablo, ¿verdad? Es quien nos ataca y usa sus instrumentos en esta tierra para atacarnos, para tentarnos, para obstaculizar, ¿verdad? Los planes de Dios. Entonces, esta lucha es espiritual. No tenemos las capacidades naturales, insisto en esto, y eso debemos saberlo. No tenemos las capacidades naturales para enfrentar a Satanás, ¿verdad? Todos debemos hacerlo con la ayuda del Señor. Todo debemos hacerlo bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la guía de la palabra de Dios y aferrados al Señor. ¿Ya? No olvidemos este versículo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿ya? Sino contra principados. Y mire, por eso están en rojo esas palabras ahí. Principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. No se refiere a los gobernantes del mundo, se refiere a los gobernadores de las tinieblas. Malicias espirituales en los aires. Ese es nuestro enemigo. Y el campo de batalla del cristiano y de la cristiana es este mundo, esta vida. ¿Y cuándo parará esta lucha? No parará mientras estemos con vida. El día que partamos de esta tierra, entonces se detendrá esa lucha para cada uno, ¿no es cierto?, de nosotros. Pero mientras estemos en esta tierra, estaremos en el campo de batalla de manera permanente, mis hermanos, permanente. Por eso que la lucha es espiritual y nuestro enemigo es un enemigo espiritual. El enemigo, ¿no es cierto?, espiritual es engañador, es astuto, es especialista en la mentira. Jesús lo denunció, ¿verdad? Jesús dijo que Él es el padre de la mentira. ¿Se han fijado ustedes que cuando nos vemos envueltos en dificultades contra otras personas, a veces se hace tan difícil descubrir la verdad, cuando dos personas se confrontan, ¿no es cierto? Y descubrir quién dice la verdad y quién está mintiendo es tan difícil. Porque a veces ninguna de las dos personas miente. Simplemente una persona presenta su propia verdad y la otra persona su propia verdad. Y como el diablo es especialista en el engaño, entonces les hace creer que ambos tienen la razón. Y eso trae una confusión tremenda. El enemigo es engañador, padre de la mentira. Según a los Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, dice lo siguiente, dice, y no es maravilla esto, ¿no es cierto? Porque el mismo Satanás se transfigure en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ojo con esto. A veces el diablo disfraza la mentira de verdad y la mezcla. ¿Cuánta mezcla de verdad y engaño hay en este mundo? Mucha. Pero no olvidemos, la verdad de Cristo, la verdad de Dios es una verdad pura. No es una mezcla de cosas. La verdad del Señor siempre será pura. La verdad mezclada con error es error, es mentira. No puede ser verdad, ¿verdad? Solo la verdad del Señor es pura. Y el diablo es especialista en disfrazar, ¿verdad?, el error con la verdad.
¿ya? Así que no olvidemos este enemigo que tenemos nosotros. Y por eso que es importante recordar, ¿no es cierto?, estar vestidos con esta armadura de Dios. Y ya vamos a ir viendo parte por parte por qué es importante. Cada una de estas partes de la armadura no nos debe faltar ninguna, ni una sola. Algunas características de nuestro enemigo, ¿no es cierto? Voy a pedir ahí que vayan buscando en su Biblia, ahí voy a hacer que lean ustedes, ¿ya? Así que vamos buscando ahí la palabra del Señor. Alguien que busque en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 al 10, después que otro hermano pueda buscar ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3, 4, otro que busque Mateo 4, 1, 3, Primera de Pedro 5, 8 y Juan 8, 44, para que vamos, ¿no es cierto?, ahí leyendo de manera fluida, para que no nos vayamos demorando, ¿no es cierto?, sino que vaya saliendo fluido, ¿ya? Entonces vamos a partir Apocalipsis, ¿cuánto? Apocalipsis 12, del 9 al 10. ¿Ya? Entonces, Apocalipsis 12. primero, entender las características de este enemigo en común que tenemos nosotros. No olvidemos nosotros esto, ¿ya? La batalla que libramos nosotros es una batalla espiritual. Nuestro enemigo es un enemigo espiritual. Potestades, gobernadores de estas tinieblas, ¿no es cierto? No es cualquier enemigo el que tenemos. Es un enemigo invisible. Y el campo de batalla es este mundo. Es esta vida que nosotros vivimos sobre este mundo. ¿Ya? Entonces vamos a ver características de este enemigo. ¿Ya? Apocalipsis 12, 9 al 10. Si alguien lo tiene. Yo lo tengo. Yo, pastor. Yo lo tengo. Ya, Que a yo ver, tengo esta nomás, no tengo la otra. ya, ¿quién me dijo primero? La hermana Estíbal y fue la primera en decir yo lo tengo. Ya. Va. Ella dijo más fuerte nomás, que yo igual lo dije. Yo vivo más Entonces, lejos, tarda en llegar. Pero no hay problema. Ya, los demás hermanos vayan viendo los otros versículos, los vayan buscando. Entonces, el primero que dice, yo lo tengo, lo leo. Ya. Vamos, ¿El Corinto cuánto era? Segunda a los Corintios, 4, 3, está ahí en la pantalla. No. Ah, Deja, bájale, por favor. Ya, hermana Estíbal. Ya. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. ¿Es hasta el 10 o hasta el 11? Ah, Hasta el 10. hasta el 10. Ya. Eso. ¿Cuál es la primera característica entonces que vemos ahí de este enemigo? ¿Qué características tiene este Es enemigo? engañador. Engañador, pero otra que resalta allí. ¿Qué hace? ¿Qué hace Satanás? Acusa a los hijos de Dios delante de Dios. Acusa a los hermanos, pues. ¿Ah? O sea, tenemos un acusador, pues, mis hermanos. ¿Dios necesita un acusador? Cabe la pregunta, ¿no es cierto? ¿Dios necesita que alguien nos acuse cuando hacemos algo malo? ¿Qué creen No. ustedes? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque él Que todo Dios lo ve. todo lo sabe. Porque el Señor todo lo sabe, no necesita un acusador. Y este enemigo que tenemos nosotros es un acusador. Y el diablo sabe que Dios no necesita un acusador, pero ¿por qué lo hará? Porque es malo. A ponernos mal. Porque es malo, ¿no es cierto? No necesita ponernos mal, porque Dios sabe cuando usted hace algo malo o yo hago algo malo, Dios lo sabe perfectamente, porque Dios todo lo ve. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Dios está en todo lugar y Dios todo lo ve. No necesita que nos acusen, ¿verdad? Y esto es algo tan común en el ser Pero él humano. lo ¿Cómo? hace porque nos odia. Primero porque nos odia, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes, Satanás. los que han leído el libro de Job, ¿se acuerdan ustedes del libro de Job? ¿Se acuerdan ustedes del libro de Job? Cuando
Satanás se presentó ante Dios, ¿no es cierto? Ahí hay un ejemplo. Y Dios le dice, ¿no has considerado mi siervo Job? Dice, ¿no lo has visto? ¿No has considerado a mi sierva Estíbal, o mi siervo Daniel, o a mi siervo Oscar, o etcétera, o mi sierva María, ¿no es cierto? ¿No lo has considerado que es un hijo, una hija fiel? ¿No lo has considerado? Le dice el Señor. Y el diablo entonces le dice, bueno, ¿acaso Job teme de balde a Dios? Le dice, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto?, esta insolencia de Satanás, ¿no es cierto?, de referirse o de presentarse ante Dios, ¿no es cierto?, y hablar de esta manera, ¿no es cierto? Una insolencia, ¿verdad? Podríamos decir nosotros una falta de respeto, ¿no es cierto?, contra el Creador, ¿verdad? Bueno, y vemos, sabemos, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el relato bíblico allí del libro de Job, cómo Job el diablo trata de destruir, ¿no es cierto?, no a Job porque Dios se lo prohíbe, pero destruye todo lo que Job tenía, todo, incluso a su familia. O sea, Job no lo pasó bien. Pero ahí vemos un ejemplo de un acusador, ¿no es cierto? Un acusador, Dios no necesita un acusador entonces para que le haga saber a Dios lo que hace cada uno de sus hijos. El diablo lo hace en primer lugar porque es nuestro enemigo, porque nos odia, y porque tal vez podríamos decir y podríamos sacar varias conjeturas con respecto a esto, ¿no es cierto? Podríamos imaginarnos varias cosas, pero podríamos entender también de que el diablo tiene mucha ira y mucha rabia contra el ser humano, porque él perdió todo delante de la presencia de Dios. Por causa del pecado, Dios lo destituyó, lo echó para siempre, sin esperanza alguna de salvación. Porque el diablo no tiene sentido del arrepentimiento. No lo tiene. Entonces no lo también tendrá. tiene ira y rabia y odio contra Dios. Exactamente. Tiene rabia y tiene ira porque él es el padre de todas esas cosas, ¿verdad? El pecado tiene su origen, como alguna vez lo estudiamos, tiene su origen en el mundo angelical, no en la raza humana. El pecado tiene origen en el mundo angelical, en los ángeles, específicamente contra Satanás, en Satanás. Entonces, esta característica de este enemigo que tenemos nosotros en común es que él siempre acusa a los hijos de Dios, ¿verdad? Vale decir, el diablo no solo nos tienta e intenta hacernos caer, sino que además nos acusa delante de Dios. Ahí tenemos una característica entonces de este enemigo, el acusador de los hermanos. Ojo, mis hermanos, porque debemos aprender algo importante de esto también. Nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. No se escucha. ¿No se escucha? Yo escucho bien. Ah, ya. Ya. Ojo con esto, decía, ¿no es cierto? Porque nosotros somos hijos de Dios y no hijos del diablo. Por lo tanto, debemos parecernos a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios, y no al diablo. Por lo tanto, a veces nosotros andamos acusando a los hermanos. A veces acusamos. A veces vemos a algún hermano, ¿no es cierto?, en alguna cosa que consideramos que no es buena, y vamos donde el anciano, el pastor u otro hermano, y dice, mira, yo vi a tal hermano en tal cosa, ¿verdad? No debemos hacer eso nosotros. Esa es una característica del diablo, ir y acusar, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? ¿Qué nos aconseja la palabra del Señor? A ver si, ¿cuán bíblicos somos, hermanos? Yo quiero saber cuán bíblicos son ustedes. Si usted sorprende a algún hermano en alguna falta, según la Biblia, ¿qué debería hacer usted? ¿Acusarlo al pastor? No. Según la Biblia. Arreglarlo con la persona que tiene el problema y También para resolucionarlo. conversar con la persona que tiene problemas, para no... Pero sepa. según la Biblia, ¿ya? Porque está bien lo que me dicen ustedes, o sea, ya está bien conversando con la persona, pues es un consejo, ¿no es cierto? Voy a aconsejar a este hermano que está en un pecado, ¿no es cierto? Para decirle que no lo haga, que le hace mal. Está bien, es de cristiano. Orar, Yo pienso A ver, que orar por la orando, persona.
hermano Daniel. Hermano Daniel, a ver. Orar por la persona. Orar por la persona. Vosotros que sois espirituales, dice la palabra del Señor. No, nosotros Debemos orar por aquellos la nuestros persona. hermanos que pueden haber caído en algún pecado. No acusarlos. Eso no es del Señor. El acusador es otro. No es usted ni soy yo. El diablo. El diablo. Así que aprendamos esto, mi hermano. Usted no está llamado a acusar a sus hermanos. Yo no estoy llamado a acusar a mis hermanos. Estoy llamado a orar por ellos. Si yo me creo espiritual, entonces si soy tan espiritual, debo orar por ese hermano. No debo ir a acusarlo al pastor o a los ancianos. Pastor, ¿sí? Pastor, una pregunta. Sí, ¿Y si es hermano? No es si es hermano, a mí me llama y me amenaza y me dice cosas, y yo, aunque hoy sigue molestando, tengo que seguir orando, que él siga provocando. Bueno, debemos orar siempre por nuestros hermanos, siempre, y perdonar siempre. Eso lo enseña la palabra del Señor, siempre perdonar. Pero si nos vemos enfrentados a una situación como esa, tal vez, ¿no es cierto? Y vemos que hay algún hermano que yo considero que es un hermano en Cristo y me está acosando, me está amenazando constantemente, aunque yo he hablado con él, entonces la palabra del Señor nos aconseja a nosotros, nos sugiere que llamemos a un testigo y hablemos con algún testigo y le digamos nuestro problema. Y en este caso yo puedo llamar a algún anciano de la iglesia, ¿verdad? Algún anciano en particular, no a decirlo a la iglesia. No debemos hacer eso, nunca. No decirlo a todo el mundo, sino que ir y llamar a un hermano en particular. Algún hermano que sea maduro, que sea espiritual y que sea conocedor de la palabra del Señor primero. ¿No es cierto? Yo converso con el hermano y digo, hermano, sabe que yo tengo tal problema. Yo he conversado con este hermano, pero este hermano insiste en hacerme este daño. Estoy orando por él, no dejo de orar. Pero yo se lo digo, ¿no es cierto?, para que me ayude usted y yo pueda conocer cuál es el camino que debo tomar ahora, porque este hermano no entiende e insiste, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos hacer siempre, mis hermanos. A veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Y primero, antes de hacer lo que dice la palabra del Señor, vamos y lo contamos a otros. Y lo decimos, en la iglesia incluso, ¿ya? En la iglesia lo decimos. A todos los hermanos, mire, pasa esto con este hermano. Eso no debemos hacerlo nunca, mis hermanos, nunca. Eso es lo que no debe hacer el Hijo de Dios. La Biblia no nos autoriza a hacer eso. La Biblia nos da pasos que debemos ir siguiendo, ¿no es cierto?, para la solución de los distintos problemas. No olvidemos nunca, el acusador no somos nosotros, es el diablo. Es el diablo. ¿Ya? ¿Alguien quería decir algo, parece? Entonces, cuando las personas acusan es porque están influenciadas por el diablo. ¿Está claro? ¿O no? Está claro, ¿verdad? ¿No es cierto? Está claro. Así que no es nuestro trabajo ni nuestra responsabilidad acusar. ¿Ya? Debemos primero, ¿no es cierto?, orar por ese hermano. Lo primero que debemos hacer es orar por esa persona. ¿Ya? Segundo, si esa persona persiste, entonces yo debo conversar con esa persona, ¿verdad? Y si el daño me lo está haciendo a mí, entonces ya después que converso con esa persona y la persona insiste, entonces yo llamo a un hermano que sea maduro en la fe, que sea conocedor de la palabra del Señor, y le digo, hermano, tengo este problema para que usted nos ayude. Pero esto no está saliendo de ahí, ¿se fijan? El problema está ahí nomás. No explotó. Está ahí, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Vamos a ir parte por parte, así nos enseña la palabra del Señor. ¿Ya? Pero no quiero entrar en materia, ¿no es cierto?, de cuando tenemos problemas con los hermanos, porque ese es materia de otro asunto, y que la palabra del Señor nos enseña cómo actuar, y que tiene que ver con lo que decía la hermana María recién. ¿Ya? Entonces, no sé si le respondí, hermana María, a su pregunta. ¿Hermana María Bruna? ¿Sí? Ah, ya. Ya. Bien, pero enfoquémonos, ¿no es cierto?, en esto del acusador. ¿Ya? Entonces, hermanos, niños también que pueden estar aquí, ¿no es cierto?, no andemos acusando nosotros.
No andemos acusando. Hay un personaje en la palabra del Señor, un personaje humano, en la palabra de Dios, que acusaba a sus hermanos. ¿Se acuerdan ustedes quién era? Un patriarca que acusaba a sus hermanos. Lo pasaron en la escuela dominical con la hermana Andrea Sala. José acusaba a sus hermanos, porque ¿quién lo inducía a acusar a sus hermanos, a José? El diablo. Pero en la tierra. Tu papá. Su papá, ¿no es cierto? El papá le decía, anda y ve a tus hermanos y me dices qué es lo que están haciendo. Entonces, el padre de José promovía, ¿no es cierto?, que José fuera de esto. Y eso le trajo problemas a José, acuérdense ustedes. Vaya que le trajo problemas, ¿no es cierto? Muchos problemas por acusar a sus hermanos. No lo querían mucho sus hermanos, en realidad. No lo querían nada, para nada. ¿Ya? Entonces, esta característica, mis hermanos, de acusador, no debe ser nuestra, de ninguna manera. ¿Ya? Esta es una característica del diablo. ¿Ya? Bien, vamos por la segunda entonces. Segunda a los Corintios 4, versículos 3 y 4. ¿Alguien lo tiene? Segunda a los Corintios 4, versículos 3 y 4. ¿Quién dijo yo? Dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Característica de nuestro enemigo espiritual. Es el Dios de este mundo, Dios con minúscula, Sí. Es el Dios de este mundo, amo y Señor de este mundo. Cuando Jesús fue tentado, ¿no es cierto? Cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo. ¿Dónde se refleja esto? ¿En cuál de las tentaciones se refleja que el diablo es Dios de este mundo? ¿Alguien me puede decir? Cuando le muestra los... Las riquezas. Cuando le muestra los reinos que podía él Muy bien, ofrecer los reinos. Bien, hermano Daniel. El hermano Daniel está leyendo la Biblia. Bien, muy bien. Cuando Satanás le muestra todos los reinos de este mundo y le dice, todo esto yo te voy a dar si tú me adoras. ¿Satanás puede ofrecer algo que no tiene? No. No. No, pues. ¿Usted podría ofrecer algo que no tiene? No, porque si ofreciera algo que no tiene sería un estafador, ¿no es cierto? ¿Ah? Bueno, Pero el diablo sí puede hacerlo. el diablo puede hacerlo, pero lo hizo con facultad. Lo hizo con facultad. Porque el diablo le dice, todo esto te daré. ¿No es Lo que cierto? pasa es que la tierra sí le pertenece a él. Claro. El Dios de este mundo, dice la palabra del Señor, es el Dios de este mundo. ¿Ya? Ojo, cuando se refiere a mundo, se refiere a la sociedad que ha conformado el hombre. Porque el mundo como creación es de Dios. Es de Dios. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. ¿Ah? Los gobernantes de esta tierra, si bien son puestos por Dios, ¿verdad? Pero Dios pone a los gobernantes para que finalmente los gobernantes vayan alineándose, ¿no es cierto?, en los planes de Dios. Siempre. Sean gobernantes buenos o malos. Así lo especifica la palabra del Señor. ¿Ya? Dios permite, ¿no es cierto?, que haya gobernantes que no sean buenos. No es que Dios los haya levantado y Dios los pone y Dios los apoya, ¿no es cierto? O Dios avale toda esa maldad. Pero simplemente Dios permite, ¿para qué? Para que sus planes vayan concretándose, poco a poco. Entonces, el Dios de este mundo es Satanás. Esa es otra característica. Por lo tanto, no perdamos de vista, mis hermanos, esta batalla que tenemos nosotros, esta lucha espiritual y las características de nuestro enemigo. Acusa y es el dueño de este mundo, es Dios de este mundo. Ojo con eso. ¿Ya?
Y vamos por la tercera característica entonces, Mateo 4 del 1 al 3. Si alguien lo tiene por ahí. Me dicen, ¿los niños ya terminaron? No, los niños están aquí, perdón. ¿Verdad que no tuvieron clase el día? Ya. Ya. Ahora, si un niño encuentra rápido, también puede leerlo, ¿eh? Mateo 4 del 1 al 3. Ya, ¿quién dijo yo? Pastor, yo lo tengo. Ya, amén. Mana María Bruna. Ya. La palabra del Señor dice así. Entonces Jesús fue llevado del desierto para ser tentado del diablo. Y haciendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegóse a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas escrito está, no con solo el pan. Yo no escucho. Más, Sí, yo estoy escuchando, siga nomás. Más él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ¿quién es el tentador? El diablo. El diablo, ¿no es cierto? Él es el tentador. Él tentó a nuestro Señor Jesucristo y Él lo tienta a usted. Y Él me tienta a mí, ¿no es cierto? Y tienta a todo el mundo. ¿Mm? ¿Y con qué objetivo son las tentaciones? ¿Cuál es el objetivo de las tentaciones que pone el diablo? Para no creer, que no creamos en Dios. ¿Cómo? Ya, pero ¿un hijo de Dios deja de creer en Dios o no? ¿Un hijo o No, una no. hija del Señor? No, ¿no es cierto? El hijo de Dios siempre va a creer en su Padre. No, es para hacernos caer y acusarnos delante de Dios, burlarse de nosotros. Muy bien, para hacernos caer, para hacernos pecar contra Dios y para acusarnos. Porque Él cuando nos tienta y nos hace caer, ¿verdad? En nuestros pecados, va y nos acusa. Po. Mira, pues ahí está tu hijo, le dirá seguramente al Señor, ¿no es cierto? Ahí está tu hijo, tu hija. Mira lo que hace tu hijo, mira lo que hace tu hija. Por eso Apocalipsis dice que fue echado, ¿no es cierto? El acusador de los hermanos. Va a llegar un momento en que Dios le va a dar su pago a este acusador de los hermanos, ¿no es cierto? Al tentador, a aquel que le tienta a usted, ¿no es cierto? Para hacerle caer, para hacerle sufrir, para obstaculizar sus oraciones ante Dios, para manchar su conciencia, ¿verdad? Ese es el objetivo del tentador. ¿Ya? Y para hacernos parte de él. ¿Perdón? Para hacernos parte de él también. Bueno, nosotros no somos parte de Satanás. No, somos hijos pero de Dios. él, en la tentación, él tienta una opinión personal, lo que voy a decir. En la tentación él quiere que nosotros no seamos, en el fondo no escuchemos a Dios, no seamos parte de él, no que seamos de las huestes de él, en el fondo. Claro. Diablitos chicos, diablitos chicos. Claro, pero bueno, gracias al Señor, ¿no es cierto? Nosotros somos propiedad de Dios. Cristo nos ha comprado con su sangre, ¿verdad? Amén. Pero a veces el diablo nos usa como instrumentos, sí, ¿no es cierto? Cuando nosotros finalmente sucumbimos ante la tentación, ¿no es cierto? Entonces el diablo a veces nos usa como instrumento, ¿ya? Nos puede usar, no nos puede poseer. Ojo con eso. Un hijo, una hija de Dios jamás será poseído por Satanás. Nunca, no puede. Pero sí puede influenciarnos, puede usarnos como instrumentos para dañar, ¿no es cierto? Sí puede hacerlo. Especialmente cuando el cristiano está viviendo una vida espiritual débil. ¿Sí? Amén. También ocurre cuando viene la tentación y el cristiano o nosotros los cristianos sucumbimos a la tentación. Todo eso tiene un proceso. También Él nos acusa, ¿cierto?, delante de nuestro Señor, que nuestro Señor ya lo sabe porque Él todo lo ve, pero también viene un proceso espiritual muy fuerte al cristiano que cayó en la tentación,
primero pasar por el dolor de las consecuencias del pecado, por la vergüenza de ese pecado y también por manchar el testimonio cristiano, que es nuestro testimonio personal delante de Dios frente a los hombres también. Así es. Amén. Y Gracias. la Sí. iglesia sufre y es una cadena. Amén. Así es, porque el pecado daña al que lo practica primero, ¿no es cierto? Después daña a su entorno familiar y daña a la iglesia. Y nuestro pecado afecta a la sociedad también, pues, hermano. El pecado Y de en la algunos sociedad casos puede afecta. dividir la iglesia también. Sí. Muy bien. Y eso lo disfruta Satanás. Ahí él Exactamente. Esa, es feliz. cuando hay sufrimiento, hay mentira, hay dolor, cuando hay violencia, eso es la panacea, ¿no es cierto?, del diablo. Ese es el camino y eso es lo que él pretende, ¿no es cierto? El ladrón, dijo nuestro Señor Jesucristo, ha venido para robar, para matar y para destruir, sin piedad. ¿Ya? Esa es la labor de él. Y ojo, ese es nuestro enemigo. ¿eh? Entonces, para ir finalizando, vamos a ver el adversario, ¿no es cierto?, como león rugiente y mentiroso. Primera de Pedro 5.8 y Juan 8.44. Voy a pedir primero que alguien lea Primera de Pedro 5.8, rapidito. Primera de Pedro. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Amén. Ya. Ser templados y velad, entonces. O sea, estar atento. Debes estar atento. ¿Cómo será un león rugiente? Un león con hambre. ¿Mm? Bueno, en la antigüedad, ¿no es cierto?, especialmente, ¿no es cierto?, en algunas etapas del Imperio Romano, cuando se lanzaba a algunas personas y algunos creyentes también cristianos, ¿no es cierto?, ahí a los leones, se dejaba de alimentar a los leones por un tiempo determinado, para que cuando se lanzara una persona allí, ¿no es cierto?, el león estuviera realmente fuera de control. ¿Se imaginan ustedes un león hambriento? ¿Mm? Es un animal que va a despedazar sin piedad alguna, ¿no es cierto?, a su presa. O sea, feroz. Bueno, la palabra de Dios compara a este enemigo nuestro, Satanás, como un león rugiente. No tiene piedad para destruir. Veamos el mundo, mis hermanos, cómo está, ¿no es cierto? ¿Hay piedad en este mundo? Hay piedad en este mundo, en nuestro país, en nuestro querido país. Veamos solamente nuestro querido país. Como vemos cada vez que la gente está perdiendo la cordura en nuestro país. ¿Mm? El narcotráfico, la violencia, los asaltos, las muertes y todas estas cosas. Cómo el diablo está usando sus instrumentos en nuestro país y en el mundo entero. Usa instrumentos para destrucción. Esa es la característica de nuestro enemigo. ¿Ya? Y por último, Juan 8:44. Yo lo tengo acá. ¿Ya? Amén. Amén. Bueno, el título dice de arriba, misión divina de Jesús. Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Amén. Gracias. Ahí está la característica, ¿verdad? Este enemigo nuestro, enemigo común que usted tiene y que yo tengo, en este campo de batalla que es nuestra vida, esta tierra, ¿verdad? Este enemigo es quien le acusa a usted. Este enemigo es el Dios de este mundo. Vale decir que nosotros en el campo de batalla donde estamos es un campo de batalla del enemigo, ¿eh? Ojo con eso. Es como cuando un soldado va a la batalla y a una guerra a un país extranjero y está en un lugar que no es su país. ¿Ya? Es el tentador. Es un adversario que anda, pero como un león rugiente, o sea, sin piedad. No tendrá piedad alguna de usted, ninguna. Y es mentiroso. Especialista en la mentira. Ojo con eso. El diablo es especialista en la mentira. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta religión en el mundo? ¿Mm?
Hay miles de religiones en el mundo, porque el diablo es especialista en la mentira, engaña. Engaña incluso a algunos cristianos. Entonces, ojo con esto, hermano. Y con esto vamos a terminar, ¿no es cierto?, por hoy día. Es importante que nosotros vistamos la armadura de Dios. Importantísimo vestir la armadura de Dios. No podemos batalla, vivir en esta vida sin estar vestidos así como el Señor nos especifica en su palabra. Ya vamos a ir viendo en las próximas clases, ¿no es cierto?, cada una de estas partes de la vestidura del cristiano. Pero entendamos primero, ¿no es cierto?, que esta batalla es espiritual. El enemigo es poderoso. No lo vemos, pero además es muy poderoso. No tenemos herramientas naturales para enfrentar a este enemigo. No las tenemos. Debemos estar dependiendo de Dios para ser verdaderos soldados de Cristo. ¿Ok? Bien, vamos a llegar hasta aquí, mis hermanos, hoy día. Continuaremos en otra oportunidad.